vamos a introducir el tema que es prolongación del tema de la sesión tan vigorosamente discurrida, por momentos exaltada, del lunes pasado. Cuando menos de mi parte, y ya dije que ofrezco una disculpa porque siento que me excedí en el tono de voz en algún momento y en algún epíteto soltado por ahí de modo, digámoslo así, poco caritativo. Así que espero modificar esa forma y aunque no pierda mi vehemencia y mi contundencia al exponer, pero sí con muchísimo más prudencia. Comienzo por dar una definición que viene del Concilio de Viena del año de 1312. Y dice así: la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. No confundamos la palabra forma con lo que podríamos decir de una estatua, aunque también se aplica. ¿Qué es aquello que hace que una estatua represente lo que representa? Pues su forma, su esencia. Igual con el hombre. La unidad es tan profunda que hay que considerar al alma como la forma del cuerpo. El primero que da esta definición, antes del concilio o alrededor del concilio, es Santo Tomás de Aquino. Y esto quiere decir que gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia, ojo con esto, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza, la naturaleza humana. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Ya se había dicho siglos atrás, pero de una manera más clara y contundente, nos lo aclara San Pío XII en su encíclica Humani Generis, acerca del género humano, en el año 1550. Y después Pablo VI en su encíclica Credo del Pueblo de Dios. Y esta alma, ojo, qué belleza de concepto, vean, no es producida por los padres. Los padres producimos el cuerpo, pero no producimos el alma, sino que es una creación individual, directa e intencional de Dios. Y por lo tanto, el Concilio de Letrán, quinto año 1513, sostiene que el alma no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Sin embargo, esto quedó ya pasado de moda, porque San Pablo decía, para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Tesalonicenses. Pero ahora la Iglesia enseña que esta distinción que hacía San Pablo, y palabra que también utilizaba Santo Tomás, parte, esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Concilio de Constantinopla IV, año 870, donde espíritu significa no una parte del alma, sino que espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural. Concilio Vaticano I. Y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. San Pío XII, nuevamente Humani Generis, año 1950. Así que el hombre entonces es una unidad de alma y cuerpo. No es un conjunto de alma más cuerpo, no es una suma matemática. Es la forma del cuerpo, es el alma. La unidad es formidable, es profundísima. El alma es espiritual, es decir, que está dotada de entendimiento, memoria y libertad, o libre albedrío.
y por este concepto puede continuar su vida consciente e independiente en sí misma del cuerpo después de la muerte de éste. En un momento más, en un ratito más, habré de explicar la formidable tesis de un científico francés cuyo nombre no logré recordar el lunes, pero que luego corrí a recordar cuál era, y se llama Jean-Claude Tremontant. Juan Claudio Trepador de Montes, Jean-Claude Tremontant, que escribe un libro extraordinario, un clásico de la literatura filosófica sobre el alma, que se llama así, Sobre el problema del alma. Traten de buscarlo en internet, al igual que apareció el diccionario apologético de la fe católica. Probablemente puedan encontrar ese libro que yo tengo físicamente en francés, lo traduje al castellano, porque el francés es mi segunda lengua, y estoy utilizando en gran medida las varias citas de Jean-Claude Tremontant, que está considerado un genio francés sobre este tema, para que podamos profundizar muchísimo y entender de modo más profundo lo que realmente es el alma. El alma, sin embargo, en este mundo, es el principio de nuestra vida orgánica y animal. Tal es la enseñanza de la Iglesia Católica respecto a nuestra alma. Esta enseñanza toca muchísimas cuestiones filosóficas y teológicas. Nos concretaremos, o me concretaré yo en esta exposición, a demostrar tres cosas: la espiritualidad, la unidad y la indivisibilidad del alma, contra los materialistas que niegan su existencia o que dicen que el pensamiento y la voluntad y la memoria, fíjense qué chistoso se oye, son simples secreciones neuronales del cerebro. Es reducir, obviamente, al hombre a la nada. Prácticamente le quita su esencia de ser para la inmortalidad. Según la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y aquí sí lo cito, al igual que a todos sus continuadores, pero principalmente al francés, tenía que ser francés, Jacques Maritain. Se escribe Jacques Maritain, por si alguien quiere encontrar el libro, que se llama Introducción a la Filosofía, de Jacques Maritain. Es el mejor comentarista de Santo Tomás de Aquino, porque es sintético, es profundo, es claro, es moderno. Él murió apenas por allá del año 1980, entonces se puede considerar un contemporáneo. Y él sostiene que el alma es una sola e indivisible, pero dotada de tres clases de potencias. Y Maritain sí aclara que no son partes, porque es inmaterial. Es a saber, potencias vegetativas puramente orgánicas. Fíjense cómo las llama: potencias vegetativas puramente orgánicas, merced a las cuales se realizan en nosotros las funciones propias de las plantas. Pues sí. Ajá. Igual que las plantas, absorbemos oxígeno y echamos dióxido de carbono. Potencias sensitivas, merced a las cuales se realizan en nosotros las funciones peculiares a los animales: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y especialmente el conocimiento sensitivo de los objetos materiales, así como las inclinaciones no deliberadas que nos impulsan hacia dichos objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos vemos como compelidos, como atraídos de manera sumamente intensa por alguna persona, por algún bien, por alguna situación, por algún paisaje, por alguna obra de arte. Y estas inclinaciones no son deliberadas, se dan en nosotros. Y Maritain señala que están en la potencia sensitiva, no en la potencia intelectiva, sino en la potencia sensitiva. Por eso se dice que hay personas que tienen mucha sensibilidad y personas que
parece que carecen de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedan impávidos ante la mejor obra de arte o incluso ante una persona de belleza evidente. Y finalmente, aparte de lo vegetativo, aparte de lo sensitivo, tenemos las facultades intelectuales, que nos son propias y exclusivas. 3. El entendimiento, que a veces llamamos inteligencia. La memoria conceptual, porque el animal tiene memoria orgánica. Sí, el animal graba imágenes y quedan fijas en su cerebro, y es el cerebro el que actúa para huir o atacar, en función de las experiencias acumuladas en su vida animal. Pero nosotros, aparte de esa memoria que también tenemos en común con los animales, tenemos la memoria conceptual, que nos permite explicar una tesis, un argumento, una novela, una película, una obra de teatro, una situación compleja de carácter científico, sin necesidad de repetir las mismas palabras, sino utilizando sinónimos, utilizando analogías, utilizando imágenes incluso que no van al pie de la letra, pero que no traicionan el concepto original. Esto es lo que realmente podemos considerar como una buena memoria. No la memoria de los datos, sino la memoria conceptual. Y el libre arbitrio o libre albedrío. Los actos de las facultades intelectuales son operaciones producidas únicamente por el alma y no pueden ser producidas por el cuerpo. Repito, las funciones, las facultades intelectuales son operaciones producidas únicamente por el alma y no pueden ser producidas por el cuerpo. Y así el alma continúa viviendo y produciendo actos espirituales después de muerto el cuerpo. ¿Cuál es el acto espiritual por excelencia? Sobre todo en las almas que logran cruzar el Rubicón en estado de gracia, pues el conocimiento directo cara a cara de Dios y el goce de lo que esto implica, que posteriormente será completado con el goce también sensorial, porque habremos de reunificarnos como personas unitarias en cuerpo y alma. Y en cuanto a las funciones de la vida orgánica, vegetativa y de la vida sensitiva o animal, son comunes al alma y cesan, por lo tanto, en el momento en que se separa el cuerpo del alma. Cesa la función vegetativa, cesa la función sensitiva y se recuperará hasta que se dé la resurrección de la carne. Nada más que obviamente en cuerpo glorioso, ya no limitado por las enfermedades, la mortalidad, la muerte o la inteligencia reducida. Siguiendo la filosofía del mismo angélico doctor citado por Maritain, como la materia orgánica es incapaz de ejercer las funciones de la vida vegetal, fíjense, la materia inorgánica, ¿qué es la materia inorgánica? Para que quede claro a todos y nadie se confunda. La materia inorgánica es el agua pura. El agua potable es inorgánica. Si tiene bacterias, ya no es pura, ya no es potable, ya no es bebible o bebestible. Mucho cuidado con el agua contaminada porque puede causar una enfermedad mortal. Pero el agua es una sustancia inorgánica. El plomo, el hierro, el calcio, el zinc, el cobalto, el tungsteno y multitud de elementos más, alrededor de 80 y tantos, o son docenas. No recuerdo el número exacto, pero el cuerpo humano tiene una enorme cantidad de los elementos de la tabla de los elementos. Claro, con predominio del carbono, del oxígeno y del nitrógeno. Pero hay otros muchísimos, calcio, hierro, cobre, zinc, que nos dan la salud.
Por eso muchas veces la falta de un mineral puede hacer fallar el sistema defensivo del organismo. Entonces, la materia inorgánica por sí misma no puede ejercer las funciones de la vida vegetal. Tampoco puede ejercer las funciones de la vida sensitiva. Entonces, ¿qué se necesita para que funcione? Pues se necesita que vegetales y animales estén constituidos de otra suerte que la materia bruta. El animal y la planta no son solo materia inorgánica. Están constituidos de otra materia, de otra forma, y en ellos se da el principio constitutivo, en virtud del cual la materia que los compone es organizada y viviente. Este principio en el animal y la planta también es simple, también es indivisible y único, coincidiendo en esto con el alma humana. Pero como dicho principio vital en la planta y en el animal no posee ni entendimiento, voy a silenciar, se oye mucho ruido. Este principio es simple, es decir, indivisible y único, coincidiendo en esto con el alma humana. Pero como dicho principio no posee ni entendimiento, ni libre albedrío, ni potencia alguna superior a las que se ejercen en la materia y por la materia, en el animal desaparece y se aniquila en el momento en que la planta o el animal cesan de existir. Cuando un perrito muere, se aniquila en cuanto perro. No prolonga su existencia de ninguna manera. ¿Sí? Perdón. Desaparece y se aniquila en el momento en que la planta o el animal cesan de existir. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que el principio que los hace vivir, vegetar y sentir. Nada queda pues de las operaciones en el animal y en la planta, nada queda de las operaciones de este principio ni de su esencia, desde que la vida de ellos y su facultad de sentir y de alimentarse desaparecen por la muerte. Sí, porque las plantas también mueren, no se diga los animales. Por lo demás, dicho principio no puede existir sino, o atención, dicho principio que da la vida a la planta o al animal no puede existir sino en la materia que él organiza, porque es el principio mismo que hace que la materia se organice. Si no hay alma vegetal, si no hay alma animal, no hay principio organizativo y no tendríamos ni planta ni animal. La filosofía de Santo Tomás de Aquino y de todos sus comentaristas, incluyendo a Maritain, no concuerda con aquella opinión que considera a los animales como simples máquinas privadas de verdadero conocimiento. Ya en la sesión pasada expuse que el animal sí tiene una forma de conocimiento, si no, no le sería posible su supervivencia. No es un conocimiento consciente, no es un, entendimiento. Por eso para el humano utilizamos la palabra entendimiento y para el animal utilizamos la palabra conocimiento o inteligencia animal. Para demostrar de una manera terminante la espiritualidad del alma humana contra los materialistas, necesario es exponer algunas pruebas, pero prefiriendo la verdad más que a la mayor facilidad de nuestra tarea apologética. Algunas veces, algunas personas, no me refiero a nadie de este grupo, algunas veces algunas personas me han dicho que soy muy filoso al exponer la verdad, que soy impío al exponer la verdad, que no tengo misericordia con los ignorantes o con los necios. Y entonces yo les contesto que nada es tan impío como la ley de la gravedad.
Nada es tan brutal como las leyes de la naturaleza inmutables. Nada es tan terrorífico como desobedecer la naturaleza. Así es la verdad. La verdad es inmodificable. Sobre la verdad no se puede opinar, ni siquiera para profundizar en ella. O sea, una cosa es que no sepamos cuál es la verdad de algo y al darnos cuenta de que no sabemos, queramos saber y profundizar. Eso sí se vale. Pero una vez que algo ha sido definido por la Iglesia como verdadero, es indiscutible. Y es un acto de humildad aceptar que Roma loquitur causa finita. Traducción del latín. Roma parló, Roma habló, la cuestión se terminó. Esta ha sido mi manera de creer y de pensar y de vivir desde los 7 años de edad, que hice mi primera comunión más o menos por ahí, y que mi padre me explicó esto. La verdad, hijo, es anterior a ti, es superior a ti y es independiente de ti. No te metas con la verdad cuando ya ha sido definida, pero cuando sientas que no la conoces, no dejes de investigar hasta rendirte a la tremenda potencia de la verdad que es en sí misma verdadera, valga la redundancia. Así pues seguiremos la doctrina aristotélico-tomista haciendo una aclaración valiosísima. El primero que habla de la indivisibilidad, de la unidad, de las características y potencias del alma humana, no es Santo Tomás de Aquino. Tenemos que recorrernos 1000 años para atrás, casi, para decir que el primero que toca este tema en su tratado de ánima es Aristóteles. Y que entre Aristóteles, Santo Tomás y Maritain, y Lonergan, que es el realista más moderno que todavía vive y que acaba de escribir un libro formidable que se llama Insight en inglés, Introspección en castellano, y que analiza todas estas cuestiones en un librote de 1000 páginas, pues vamos a seguir la doctrina de Aristóteles, en cierta forma también de Sócrates, cuando exclama antes de morir, obligado a decir que había muchos dioses, y él sostiene que no, que nada más hay un dios, y por atreverse a sostenerlo lo obligan a tomar la copa de cicuta. Y entonces se hinca, abre sus brazos, los levanta al cielo y exclama: causa de las causas, apiádate de mí. Bien que sabía Sócrates que su alma era inmortal y que no iba a perecer jamás, y que se iba a encontrar con el Dios único en el cual él ya creía, pero que le tocó a su discípulo Aristóteles desarrollar, igual que desarrolló Aristóteles en su tratado formidable de ánima sobre el alma. Así que siguiendo estos 4 autores, Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Lonergan, 5, vamos a explicar la doctrina. ¿Qué es la mejor opinión con el conjunto coherente de las enseñanzas de la Iglesia? Finalmente, la Iglesia es Mater et Magistra. Tiene promesa de indefectibilidad. Tiene promesa de infalibilidad. Algunos me han cuestionado diciéndome: ¿y los errores del Papa Francisco? Ay, no seas ingenuo. El Papa Francisco ha dicho muchísimas cosas chuecas a título personal, pero no ha declarado nada ex cátedra que sea erróneo. Yo no sé si porque no ha querido o porque bien que se ha cuidado, pero el hecho es que ninguno de los errores conceptuales, históricos, apologéticos, psicológicos, etcétera, del Papa Francisco, que es verdadero Papa, porque fue legítimamente electo, le quitan a la Iglesia su infalibilidad. Porque el día que el Papa Francisco tuviera que hacer una declaración ex cátedra, sería infalible.
Eso no tiene discusión. No tenemos que demostrar la existencia de un principio de donde proceden nuestros pensamientos. O sea, no tengo yo que demostrar que yo soy yo. No tiene Andrea que demostrar que ella es ella. Es obvio, ¿no? Es evidente. Nadie puede dudar de su propia existencia, a menos que sea un esquizofrénico catatónico puro. Pero ese es un trastorno de la personalidad que no altera la existencia del alma, solo altera el funcionamiento de la psique. Puesto que existimos, existe también ese principio que llamamos alma. Pero la cuestión es saber si ese principio es diferente de la materia de la que está formado nuestro cuerpo. Esa es la cuestión. Saber si ese principio espiritual, subsistente, inmaterial, inmortal, es diferente de la materia de la que está formado nuestro cuerpo. Si en efecto ese principio es diferente, nuestra alma es diferente y tiene una existencia independiente de la del cuerpo, toda vez que ese principio de nuestros pensamientos es lo que llamamos alma. Debemos pues probar aquí que ese principio es independiente del cuerpo durante esta vida y que su inmortalidad le permitirá sobrevivir después de la muerte. Si el cuerpo si el alma fuese como el alma animal o como el alma vegetal, irracional y sensitiva y vegetativa únicamente, obviamente nos aniquilaríamos al morir, y entonces Jean-Paul Sartre tenía razón cuando exclamaba allá por los 80 años de edad antes de convertirse: el hombre es una pasión inútil en un universo carente de significado. ¿Quién firmaría hoy de ustedes esa frase? El hombre es una pasión inútil en un universo carente de significado. Después él descubre que en efecto su alma es inmortal, gracias a los tremendos alegatos que sostiene a grito pelón. Ay, sí, los franceses y los italianos me dan el quién vive para discutir a gritos. En su biografía, algunos narran que los encuentros entre este sacerdote, cuyo nombre no recuerdo, y él eran de antología. Nunca se insultaron, por supuesto, porque se querían y se respetaban mucho, porque habían compartido un campo de concentración. Pero finalmente el jesuita le ganó la discusión y él pidió el bautismo y los sacramentos y murió convertido. Y lo último que escribió fue: me niego a seguir creyendo que soy un ser para la nada en un universo carente de significado. Y añadió: voy en pos de ti, Señor. Y se murió. Así que goza de salud eterna, porque tuvo la nobleza de reconocer que durante toda su larguísima vida había estado equivocado. Así que cuando decimos que el alma es espiritual, lo que Jean-Paul entendió es que no solo es esencialmente simple en sí misma, sino que también vive y ejercita su actividad con operaciones que no radican, ojo, en ningún órgano corporal. O sea, la memoria no radica en algún órgano corporal. El entendimiento no radica en algún órgano corporal. La voluntad no radica en algún órgano corporal, porque si así fuese, entonces podríamos decir que mi voluntad está en mis puños, ¿sí? O que mi memoria está en mi cerebro, o que mi inteligencia está en mi voz. No. Todo eso, entendimiento, memoria y voluntad, radican en mi alma espiritual, esencialmente simple en sí misma, que vive y ejercita su actividad con operaciones que no radican en ningún órgano corporal. Por lo tanto, no tiene partes, ni se puede medir en centímetros o micras,
ni se puede partir en pedazos. Con la excepción, que decía Ricardo, de hacer como un mapa para estudiarlo. Bueno, pero eso es una analogía simbólica. No es la esencia del alma. Esas operaciones no son sensitivas, aunque se realicen con el auxilio de los sentidos. Son operaciones intelectuales, a las cuales los datos de los sentidos pueden suministrar materia, pero que se producen aparte de todo órgano material. Si alguien no entiende la densidad de esta frase que acabo de decir, por favor, anótela, la voy a repetir, para que a la hora de que hagan preguntas me puedan decir, yo no entendí, vi no entender. Las operaciones del alma no son sensitivas, aunque se realicen con el auxilio de los sentidos. Son operaciones intelectuales, a las cuales los datos de los sentidos pueden suministrar materia, pero que se producen aparte de todo órgano material. Por lo tanto, cuando morimos nos llevamos nuestra memoria. Y ojo, aquí viene algo formidable. ¿Qué ocurre con la inteligencia humana al momento de morir? ¿Qué ocurre con el entendimiento humano en el momento de la muerte? Por favor, grábenselo, anótenlo. Se expande al infinito. Se expande tanto al infinito que puede conocer a Dios. Y ya no tiene cerebro. Eso demuestra entonces que el cerebro nunca fue, en ninguna etapa de la vida nuestra, nunca fue el órgano productor de la inteligencia, sino el alma, que se vale del cerebro, de la boca, de las extremidades, de nuestras capacidades sensitivas y vegetales para expresarse y relacionarse. Pero no son la fuente productora de la memoria, del entendimiento y de la voluntad. Para probar la espiritualidad del alma, pues, es necesario sostener que 1. Sigo a Tremontant, sigo a Aristóteles, sigo a Santo Tomás, sigo a Jacques Maritain. 3 tesis. Primera, que el alma es una sustancia indivisible, idéntica a sí mismo en medio de la movilidad y variación de los fenómenos que en ella se verifican, y que solo podrían separarse para fines de estudio, pero no en el ente en sí, que es indivisible. El alma humana en cuanto ente es indivisible. Únicamente para estudiarla podríamos hacer un mapa, como sugiere Ricardo. Segundo principio, que el alma en sí misma, dice Maritain, Tremontant, Santo Tomás, bla, bla, todos ellos, que el alma en sí misma es un ser simple y no un compuesto de partes extensas o yuxtapuestas. Esto es terrible, es formidable, que es en sí misma un ser simple y no un compuesto de partes extensas o yuxtapuestas. Los 5 autores coinciden perfectamente en esta tesis. Que es, tercero, que es un espíritu independiente en su vida intelectual, en su vida de entendimiento, de todo órgano corpóreo alguno, y no un simple principio vital ligado a la materia como el alma de los brutos. Así vamos a hacerlo en 3 párrafos sucesivos, insistiendo sobre el último enunciado, que es el punto capital. Repito el punto capital. Que el alma en sí misma, silencio por favor, no sé por qué tengo que estarlos callando, ojalá no lo vuelvan a hacer por favor, porque es muy molesto. Repito el principio, que el alma es en sí misma un ser simple,
y no un compuesto de partes extensas o yuxtapuestas, que es un espíritu independiente en su vida intelectual de todo órgano corpóreo alguno y no un simple principio vital ligado a la materia como el alma de los brutos. Así que vamos a ver uno por uno de manera más extensa. El alma es una sustancia espiritual, indivisible, que permanece idéntica a sí misma, en medio de los fenómenos variables que en ella se verifican. ¿Qué quiere decir esto? Aquí cito a Tremontant, a Jean-Claude Tremontant en su libro El problema del alma. No es necesario para esto buscar más prueba que el testimonio de la propia conciencia y la imposibilidad de darnos cuenta de lo que nos pasa si se rehusase admitir la indivisible identidad personal de cada uno de nosotros. El alma es, en efecto, el principio de nuestros pensamientos y de nuestras voliciones. Ahora bien, nosotros sentimos que ese principio es siempre el mismo en nosotros, cualquiera que sea la variedad de nuestros pensamientos y resoluciones. Pues por muy allá que retrotraigamos nuestros recuerdos, ojo, cada cual tiene conciencia hasta su muerte de ser él mismo quien pensaba en el tiempo a que se refieren sus recuerdos y quien piensa aún hoy día en ellos. Mis recuerdos son míos. Yo no puedo tener los recuerdos de otro, a menos que me haya contado, pero entonces, ¿qué es lo que estará en mi memoria? No lo que él vivió. Lo que estará en mi memoria es lo que él me contó. Pero en mi memoria no estará lo que él vivió, porque es imposible transferir la experiencia de una persona a otra. La experiencia subjetiva profunda es intransferible. ¿Por qué? Porque somos una unidad. Esta identidad personal se manifiesta bien claramente en tres hechos principales: el pensamiento, la memoria y la responsabilidad. El entendimiento, la memoria y la responsabilidad o imputabilidad de nuestros actos. Fíjense qué cosa más interesante. El más sencillo de nuestro pensamiento supone que el sujeto pensante permanece idéntico a sí mismo en dos o más momentos diferentes y sucesivos. Todo pensamiento es sucesivo. Llevo 38 minutos de exposición y mi pensamiento, como el de ustedes, es sucesivo. Pero ¿quién empezó a escuchar hace 38 minutos? ¿Tú u otro? Tú. Y me refiero a los 64 que estamos presentes. Hay que admitir de evidencia que es el mismo espíritu el que pasa por todos los momentos de una demostración. Supongamos, si no, tres sujetos, de los cuales el uno piensa la premisa mayor. Todos los toros tienen cuernos. Otro piensa la premisa menor. Los toros son animales brutos. Y otro saca la conclusión. No es posible. Se necesita que el mismo sujeto, para dar una demostración inteligente, los tres elementos, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, estén en la misma inteligencia. No me acuerdo sino de mí mismo, como único, indivisible e irrepetible. Las cosas exteriores, las demás personas, no entran en mi memoria, sino a condición de que hayan ya pasado antes por mi conocimiento, o sea, que me lo hayan platicado, o que yo lo haya observado. De ese conocimiento es de lo que me acuerdo, y no de la cosa en sí misma. No podría pues acordarme de lo que un sujeto diferente a mí ha hecho, dicho o pensado. La memoria supone una hilación continua entre el yo de lo pasado y el yo de lo presente. Nadie, por último, es responsable sino de sí mismo.
y si lo es de otros, será a proporción de lo que haya podido obrar respecto a ellos o por ellos. Por ejemplo, hasta cierto punto, yo soy responsable del desarrollo de mis hijos, hasta cierta edad, pero llega un momento en que ellos, si los eduqué bien, son estrictamente responsables de sus decisiones con independencia de mis aciertos y mis errores, con independencia de mis paradigmas y creencias. ¿Cómo podría yo responder de lo que otro ha hecho antes de que yo naciese? Así pues, pensamiento o entendimiento, memoria y responsabilidad son otros tantos manifiestos testigos de nuestra identidad indivisible. Así que el alma es en sí misma un ser simple, indivisible y único, no un compuesto de elementos corpóreos y extensos que puedan separarse los unos de los otros. De ahí mi tesis sostenida en la discusión con Ricardo, que esta es la tesis esencial. El alma es en sí misma un ser simple, indivisible y único, no un compuesto de elementos corpóreos y extensos que puedan separarse los unos de los otros, y es por consiguiente esencialmente distinta de la materia del cuerpo que ella misma anima. Pruebas. Primera prueba. Contraste entre la constante transformación del cuerpo organizado y la permanencia del yo pensante. Yo lo he dicho de otra manera, pero significa lo mismo. ¿Cómo es posible que yo permanezca siendo idéntico a sí mismo, a mí mismo, en un cuerpo que ni por un instante permanece idéntico a él mismo? Repito, como está escrito, y luego repito mi propia frase, para que todos la graben. ¿Cómo es posible que exista el contraste entre la constante transformación del cuerpo organizado y la presencia del yo pensante? ¿Cómo es posible que yo permanezca idéntico a mí mismo, tú permanezcas idéntico a ti mismo, tú permanezcas idéntica a ti misma, en un cuerpo tuyo que nunca permanece idéntico a sí mismo, ni siquiera por un instante? Este es el momento más tremendo de la demostración de la inmortalidad, de la espiritualidad, de la unidad y de la indivisibilidad del alma humana. Nos dice Jacques Tremontant en su libro El problema del alma. Lo leo tal cual. Y con esto concluyo mi exposición. En los cuerpos vivos, dice Tremontant, ninguna molécula permanece de asiento. Todas entran y salen sucesivamente. La vida es un continuo torbellino, cuya dirección, con ser tan complicada, se conserva constante, como también la especie de moléculas puestas en juego, mas no así las mismas moléculas individuales. Al contrario, la materia actual del cuerpo viviente dejará al instante de estar ahí, y es sin embargo depositaria de la fuerza que ha de obligar a la materia venidera a marchar en el mismo sentido en que la materia ida marchaba. Ninguno de los elementos que entran en nuestra sustancia corporal dura en nosotros, sobre todo los huesos, más de 7 u 8 años. Y hay sustancias como la sangre, en donde las moléculas no duran ni un nanosegundo. Si nuestro cuerpo, pues, continúa con su misma individualidad yoica, lo debe tan solo al principio unitario e indivisible que le hace vivir. Este principio es el alma. Bien, hasta aquí mi exposición y comenzamos como siempre